Ok. Bueno, pues ya les voy a hablar de los marcadores de ácidos nucleicos. Estos pues van a ser una herramienta muy necesaria en muchos campos de la biología, como pues en la ecología, la biomedicina, las ciencias forenses y en los estudios de la diversidad. Se van a utilizar para localizar y aislar los genes de interés. Y pues existen varias técnicas em, que nos van a permitir conocer cómo se encuentran las proporciones de estos genes en las poblaciones. Todo esto de manera indirecta. Y pues como con los análisis de proteínas o de manera directa con los estudios de ADN. Los diferentes tipos se van a distinguir cada uno por su capacidad de detectar polimorfismos en locis únicos o múltiples. Y por ejemplo, le das a la siguiente, por favor. Primero vamos a tener el ADN nuclear o el NADN. Y bueno, va a ser en eucariontes y la mayor parte de la información genética se encuentra contenida en el núcleo de la célula. El NADN se encuentra empaquetado y asociado a proteínas histonas y va a conformar a los cromosomas. El NADN contiene regiones únicas, o sea, de una sola copia, y no únicas duplicadas o que sean repetitivas. Se considera que los organismos diploides tienen 2 copias de cada región genética. Y pues los pares homólogos de cromosomas, que se llaman alelos. Todo esto sin tener en cuenta si contienen regiones codificantes o no codificantes. Las codificantes les podemos llamar exones y a las no codificantes son intrones o regiones intergénicas. Le hace la siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos el ADN de cloroplasto o el cLADN. Y bueno, va a ser para los organismos fotosintéticos con cloroplasto. Estos van a tener un ADN típicamente bacteriano circular. Y pues también se conforman con intrones y exones. Y se considera muy, muy conservado, ya que pues fundamentalmente trata del mismo genoma desde las células hepáticas hasta las plantas superiores. Cada cloroplasto contiene varias regiones nucleotídicas, cada una de estas con 8 a 10 moléculas de ADN. Es un organismo unicelular y puede contener de 40, el organismo unicelular, como el euglena, puede contener de 40 a 50 cloroplastos y pues la célula entera puede contener hasta más de 500 copias del genoma del cloroplasto. La siguiente, por favor. Y luego tenemos el ADN mitocondrial, que bueno, pues tiene la longitud de va a variar considerablemente entre las especies. Por ejemplo, en la neuroespora tiene una longitud de 20 micrómetros, en las levaduras de 25 micrómetros y en plantas superiores pues de 30 micrómetros. También en algunos animales metazoarios o multicelulares va a tener una longitud de 5 micrómetros. Y se considera que pues la mayoría del ADN mitocondrial de hongos y plantas no codifica porque pues contiene intrones. Y bueno, las moléculas de cloroplasto y mitocondria son muy importantes para trazar las historias filogeográficas y de estructura poblacional genética que se relaciona con el linaje, porque pues son de herencia uniparental y no se recombinan. También nos van a permitir inferir cambios demográficos y de dispersión entre especies. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno,
Los RAPDS, polimorfismos de ADN amplificados al azar, son marcadores que van a amplificar aleatoriamente los segmentos de ADN en pues gran variedad de especies. Estos se basan en la probabilidad estadística que se presenta en sitios complementarios al oligonucleótido. Y pues son de 10 pares de bases a lo largo de su genoma. El polimorfismo de las bandas que hay entre los individuos se debe a los cambios en la secuencia de los nucleótidos en los sitios de acoplamiento del oligonucleótido. Y todo esto es por inserción o deleción de los fragmentos en estos sitios. Estos son útiles en la elaboración de mapas genéticos, en el estudio de parentesco y en el análisis de la estructura poblacional, porque pues ayudan a estimar el tamaño efectivo, el aislamiento reproductivo y los niveles de fecundación cruzada. También, ya que tienen un gran polimorfismo, detectan una de sus mejores aplicaciones, que es la identificación genética de individuos. Esto pues incluye los casos de los clones, los híbridos somáticos y los mutantes. Y pues otra aplicación que se le puede dar también es la detección de uniformidad genética con un marcador eficiente y rápido, y puede ser útil en la determinación de la estabilidad de programas de reforestación. Una de sus principales ventajas es que amplifican regiones tanto codificantes del ADN como las no codificantes y revelan niveles de variación más altos que los RFLPS y las isoenzimas. Pues algunos de los problemas que se detectan en esta técnica es la presencia de bandas erróneas, la reproductibilidad de los resultados y la conmigración de bandas. Y pues también se aprecian muchos de los alelos son raros, o no son detectados, y pues esto conlleva a que puedan ser malinterpretados. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos los microsatélites, que pueden ser también secuencias simples repetidas o SSR. Son secuencias de ADN que se forman de 1 a 4 pares de bases, como mononucleótidos, dinucleótidos o tetranucleótidos, y pues se encuentran en regiones codificantes y no codificantes del ADN, y es probable que se formen por eventos de rompimiento que van a generar polimorfismos con valores superiores al 90%. Los microsatélites pues se detectan en múltiples grupos de plantas y animales y se utilizan fundamentalmente para los estudios de variación genética intra e interespecífica. También pues se han encontrado recientemente algunos microsatélites en algunos organelos citoplasmáticos, como en el cloroplasto, en la mitocondria, porque pues estos organelos son heredados uniparentalmente y no están sujetos a la recombinación, como les mencionaba anteriormente. Por lo que pues los cambios acumulados que vamos a observar en las poblaciones se deben solamente a los procesos de mutación y demográficos. Y esto permite pues responder a algunas de las preguntas evolutivas que se relacionan con el monitoreo del flujo genético, como pues la introgresión, el análisis de la paternidad. También se hacen interferencias de parámetros demográficos y se determinan patrones evolutivos de los procesos históricos, del origen de las especies, de las formas o de las razas. Estos van a tener el más alto grado de polimorfismo, se agregan de manera mendeliana y son codominantes. La presencia de un solo locus genético por un microsatélite hace que la lectura de las bandas sea más clara y sea más fácil de interpretar. También son selectivamente neutros y pues es necesario conocer la secuencia de la región a analizar para contar con los primers específicos que van a amplificar la región repetitiva o el microsatélite.
Y pues en conclusión, los microsatélites van a ser, son para buscar específicamente ciertos grupos de especies y homólogos entre sí. Y esto nos va a permitir pues hacer estudios comparativos entre especies o géneros de un mismo grupo. Le hace la siguiente, por favor. Y bueno, los RFLPS, el análisis de polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción, fue el primer marcador de ADN que se utilizó por los biólogos poblacionales. Y este método pues expresa diferencias específicas del ADN que fueron reconocidas por enzimas de restricción particulares, como las endonucleasas, y cada una de las endonucleasas que son de origen bacteriano reconoce y corta solamente una secuencia específica de bases nitrogenadas del ADN, siempre y cuando pues estas no estén protegidas. Y bueno, por consiguiente, cualquier ADN que no esté metilado puede ser reconocido y cortado en fragmentos de longitud definida, y cualquier mutación dentro de estos sitios puede cambiar el patrón del fragmento y pues permitir que se detecte un RFLP al comparar dos o más genomas. Y bueno, para detectar estos RFLPS hay dos técnicas que son los Southern Blots y la hibridización y la PCR. Y la sala siguiente, por favor. Y bueno, ya sería todo de mi parte. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Ok. Bueno, ya vamos a pasar a lo que sería la reacción en cadena polimerasa. Esta técnica tiene como objetivo obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN y pues hago énfasis en el gran, porque pues necesitamos varias o muchas de estas copias para así hacer varias pruebas con varias técnicas y así obtener la información que necesitemos. Algunas aplicaciones, por ejemplo, la medicina forense nos puede servir pues para identificar cuerpos, para identificar personas en escenas del crimen, también en pruebas diagnósticas o genéticas. Esto pues se puede analizar nuestro DNA para ver si tenemos algún gen predispuesto a alguna enfermedad. También en la ciencia básica nos puede servir para medir la eficiencia de algún medicamento. También en la ingeniería genética nos puede servir para hacer mutagénesis dirigida o ampliar genes completos. También en la identificación de especies, también en la identificación humana, esto pues el parentesco, y pues también la genética de poblaciones, que en esto se va a evaluar el parentesco de poblaciones y la migración de la misma. Si no me equivoco, hay como bueno, es como un kit que te compras, creo que en Mercado Libre, que cuesta como unos 4,000 pesos, que se llama DNA, el cual pues te va mostrando pues tus ancestros, sus parentescos que tienes en tu gen, de que en países, etnias y así. Bueno, la siguiente, por favor. Pues ya pasando más a lo que sería por nuestra técnica, pues primeramente vamos a tener nuestro tubito, que pues esta es una solución. Vamos a tener nuestra muestra de ADN, que lo puse ahí como que puntitos rosas. Pues debe ser un ADN de doble cadena. Esto puede ser de algún pelo, de saliva, de sangre, de piel, de cualquier cosa que tenga ADN, pues nos sirve. También vamos a ocupar lo que sería cloruro de magnesio. Pues este va a ser un sal y pues nos va a servir más como cofactor de la polimerasa. Hablando de nuestra polimerasa, pues vamos a utilizar una que es la polimerasa. Como saben, pues nosotros producimos polimerasa natural, pero pues aquí vamos a utilizar una polimerasa especial, porque pues por ejemplo, la polimerasa que tenemos en nuestro cuerpo pues no va a alcanzar grandes temperaturas, entonces vamos a necesitar una polimerasa que soporte grandes temperaturas.
En este caso utilizamos la Taq polimerasa, la cual se va a obtener de una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Esta bacteria pues, va a vivir en aguas termales y por lo tanto va a soportar grandes temperaturas. También vamos a necesitar Bueno, para empezar, vamos a ver clonación. Y para poder entender qué significa esta palabra, pues tenemos que entender que clonación no solo es un concepto que vemos en la ciencia ficción, que es algo que tiene que salir de un laboratorio. O sea, la clonación es igualmente algo que surge en la naturaleza. ¿Le puedes dar una, por favor, Ramón? Bueno, para empezar, existe la clonación unicelular, que, bueno, esta la podemos ver, por ejemplo, cuando en el caso de la regeneración del hígado, después de que sufre un daño agudo. Para empezar, pues los hepatocitos son células totalmente diferenciadas, es decir, que pues son especializadas, que tienen un propósito. Y pues estas van a adoptar características individuales y así van a alcanzar una forma madura. Para empezar, estas células las vamos a encontrar en la etapa G0 del ciclo celular, es decir, que están como desactivadas. Estas células van a recibir un estímulo, el cual pues como que detecta que el hígado está dañado y así estas se dividen para entrar en la etapa G1 del ciclo celular. Y así van a generar 2 células hijas por cada hepatocito. O sea, de un hepatocito van a salir 2 células. Y pues como vemos, esto es una clonación, este proceso natural de obtener 2 clones idénticos de un solo hepatocito original es su clonación natural y funciona pues precisamente para que el hígado no pierda la funcionalidad. ¿Me puedes dar otra, por favor? Y pues el otro tipo de clonación que conocemos es la clonación de organismos multicelulares. Este fenómeno, digamos, ocurre después de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. En lugar de que esta célula se divida, para obtener un organismo multicelular, va a ocurrir que la división de esta célula se va a convertir en 2 y así va a dar resultado a 2 organismos multicelulares. Y pues estos organismos van a ser genotípicamente idénticos, es decir, que su constitución genética va a ser completamente igual. Y pues como sabemos, este fenómeno es muy poco común, pero igualmente pasa en la naturaleza y no solo pasa en los humanos, también pasa en diferente tipo de mamíferos y otras especies. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, pues ahora sí, para irnos a la clonación del laboratorio, pues es necesario que este contenga todo su genoma. Es decir, que pues el conjunto de instrucciones genéticas y sus 23 pares de cromosomas esté completo. Este, pues como sabemos, va a estar en el núcleo y pues obviamente va a ser por medio de un proceso asexual. Es decir, que no van a ser 2 gametos, va a ser uno. Van a ser individuos idénticos y van a poseer la misma identidad genómica que el donante del núcleo. ¿Le puedes dar? Buenos días, ma'am. ¿Va a aportar algo, doctor? Ah, no, perdón. No. Muy bien. Bueno, pues yo la verdad es que me preguntaba que al principio, ¿no? Cuando empezó a surgir todo esto de la clonación,
que por qué lo hacían. Yo al principio creía que era un simple capricho, a lo mejor, de la ciencia para poder experimentar, porque pues en clonación solo pensamos en, no sé, crear un organismo a partir de otro. Por ejemplo, yo pensaba que era más que nada para cosas un poco que no aportan tanto al avance de la ciencia, como aquí puse algunas, que son las bellezas excepcionales o reproducción de familiares difuntos. Eso en realidad pues no es muy útil a la ciencia, pero la clonación humana existe por otras cosas que es más importante y que sí aporta algo a la humanidad, que es, por ejemplo, pues multiplicar individuos dotados de un gran ingenio o selección de individuos sanos e inmunes a enfermedades genéticas, o lo más importante que yo he visto o que a mí se me pareció y que tiene más avance en la ciencia, pues es la obtención de órganos para trasplantes. Los aspectos éticos de la clonación, por los mismos temas que yo les decía, pues es muy controversial y pues requiere mucha responsabilidad, porque realmente pues sí tiene sus cosas buenas, pero también es muy debatible. Por ejemplo, aunque por medio de la clonación tengamos individuos genéticamente idénticos, sabemos que el humano no es solamente un ser biológico, también es un ser psicológico y cultural. Y por lo tanto, aunque sean genéticamente idénticos, no son iguales, porque son dos personas diferentes, con mentes diferentes, y se van a desarrollar de manera diferente. De hecho, en el libro nos menciona una película que se llama Los Niños de Brasil. Yo la verdad es que intenté buscarla y no la encontré. Es un poco vieja, pero en esta película como que nos plantean como a un individuo lo clonan 90 veces, es decir, que hay 90 individuos genéticamente iguales, pero es como un experimento. Y a cada individuo lo ponen en senos de familias que son muy parecidas con el individuo principal. Y a pesar de que se desarrollen en ambientes muy parecidos y aunque sean claramente, idénticamente, genéticamente iguales, pues se desarrollan de diferente manera todos. Todos crecen de diferente manera y piensan diferente. Y es por eso que pues la clonación humana todavía es un aspecto muy debatible y es algo que no ha podido pues desarrollarse como tal. ¿Puedes dar a la siguiente? Bueno, lo que sí hemos podido presenciar y sí se ha podido desarrollar es la clonación animal, porque precisamente hay pros y hay contras. Uno de los pros es que mejora la productividad y la calidad de la ganadería, porque, por ejemplo, cuando seleccionamos al mejor producto de los animales, entonces queremos que ese animal pues sean más, que todos sean buenos, que todos sean mejores. Entonces por este medio pues todos los animales pueden ser perfectos, digamos, y así evitar fallas, que se enfermen o que mueran repentinamente. Pero esto también tiene un contra, también acarrea ciertas deficiencias. Es decir, que cuando tienes variedad de animales y, por ejemplo, ataca a una enfermedad, una bacteria, un virus a los animales, pues no todos van a morir porque son diferentes genéticamente. Y si todos fueran iguales y si al primero le afectara, pues a sus clones a todos les va a afectar y todos se van a ver perjudicados por esta infección o por esta bacteria. Entonces, también tiene ciertos contras, aunque parezca que puede ser todo bueno, también tiene sus cosas perjudiciales. ¿Le puedes dar a la siguiente?
Bueno, pues un ejemplo muy conocido y muy famoso es el de la clonación de la oveja Dolly. Para poder lograr esto, primero se obtuvieron las células de la glándula mamaria de una oveja que tenía cara blanca. Se cultivaron in vitro y luego estas células somáticas se fusionaron con los óvulos que previamente se habían extraído el núcleo, es decir, se fusionaron con un óvulo que no tenía núcleo, que estaban anucleados. Y estos eran de otra oveja que tenía como la cara negra. Entonces, a estos óvulos se les puso el material genético de la otra oveja, de la ovejita que tenía la cara blanca. Y por medio de una descarga eléctrica, pues así se activaron y así se empezaron a dividir. Ya cuando los embriones llegaron a tener entre 8 o 16 células, es decir, como que ya estaba en un estado de mórula, este se implantó en otra oveja, que también era de cara negra. Y pues así fue como nació Dolly. Después de 148 días, nació un corderito que era todo blanco, como pues digamos el donante de la célula de la glándula mamaria, porque pues era idéntico, era un clon. A pesar de que estuvo en una célula nucleada y creció en una ovejita de cara oscura, pues no tenía el material genético de esta, solamente tenía el material genético de la ovejita con cara blanca. Y pues este fue el primer mamífero que se clonó. Esto se llevó a cabo en el 96 y pues murió en el 2003. Esto se llevó a cabo en Escocia y para poder que este experimento tuviera éxito, tuvieron que hacer 277 intentos para que por fin pudiera tener éxito el experimento. Y pues así este experimento logró demostrar que la dotación genética del corderito clonado era idéntica a la de la oveja Dolly. Y pues esto significó un gran avance científico que, o sea, a pesar de que fueron realmente muchos intentos, al final se logró obtener una clonación y el corderito nació sano, nació bien y vivió bastante tiempo. ¿Me puedes dar a la siguiente? Ah, aquí les puse una foto de Dolly para que vean que nació muy bien. Bueno, pues ya pasando a otro tema, también les voy a hablar de los métodos de transferencia de genes. Bueno, para insertar un gen correctamente en un animal, el gen, o también se le puede llamar transgen, que quiere decir que este fue transferido de un organismo a otro, necesita expresarse en el modo adecuado y en la cantidad adecuada y debe ser puesto en el lugar indicado del animal. Y pues necesita promotores, que estos controlan la transcripción de la porción del ADN y secuencias reguladoras para que el gen se pueda incorporar al cromosoma de manera adecuada y se pueda expresar. ¿Le puedes dar? Bueno, pues uno de estos métodos es la microinyección. La microinyección del gen debe ser de interés en un huevo fertilizado de un animal donador. Y el gen necesariamente debe ser insertado antes de la primera división celular, de tal modo que pues estas células del animal contengan el gen. Para poder lograrlo, se tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, pues obviamente tenemos que identificar al gen que sea de nuestro interés. Después, se procede a la inserción del gen del interés en el vector apropiado. Después ya como tal la microinyección del ADN dentro del pronúcleo. Recordemos que el pronúcleo son los núcleos de los gametos.
de un huevo fertilizado. Después la implantación del huevo microinyectado, este se tiene que pasar a una madre de alquiler, como hicieron con Dolly, o sea, en una madre de alquiler donde pueda crecer. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ya cuando se encuentra en esta madre de alquiler, tenemos que permitir que se desarrolle el producto hasta que nazca. Y ya tenemos, a partir de ahí, tenemos que demostrar que el gen realmente fue incorporado de manera estable en el genoma huésped y realmente tenga la herencia genética. Y tenemos que demostrar que el gen se exprese y está correctamente regulado en el organismo del huésped. Miren, aquí les inserté una foto de cómo realmente se ve la microinyección. Pero también tiene ciertos problemas o dificultades, que es que realmente sobreviven muy pocos huevos inyectados. Es la minoría la que realmente tiene éxito. Y el gen realmente se inserta al azar en los cromosomas, no puede ser muy exacto. Y no todas las células del animal reciben el gen. Y también pasa que a veces el gen no se expresa lo suficiente. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, otro método es la transferencia genética de célula madre embrionaria. Bueno, esto está un poco confuso, pero las células indiferenciadas, las que no tienen en sí un propósito tal cual, que se dividen para producir después células diferenciadas, mientras mantienen igualmente sus características de indiferenciadas. Por esto nos referimos a que estas células todavía tienen la capacidad de convertirse en varios tipos de células y así les podemos llamar células pluripotentes. Las células madre embrionarias se usan para promover el reemplazamiento genético dirigido o también se le puede llamar recombinación homóloga, de manera que el gen se inserte de manera adecuada en el cromosoma. Y pues aquí también tenemos que seguir diferentes pasos, que son las células madre embrionarias, se extraen del embrión, después el gen de interés se debe insertar en la célula. A esta acción se le va a llamar transfección. Después el gen debe ser dirigido por recombinación homóloga y marcadores de selección. Luego las células madre embrionarias con el gen adecuado se van a inyectar en embriones parcialmente desarrollados, que pues sabemos que son unos blastocitos, y estos se van a implantar también igualmente en una madre de alquiler, digamos, y también la descendencia va a ser seleccionada por el carácter de interés. Esta técnica podemos usarla para modelos de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer o la fibrosis cística, es decir, enfermedades que atacan al ser humano. Pero también puede surgir una complicación que pues aquí queremos que sea una recombinación homóloga, pero puede que esto no resulte así. Todo este tema de la transferencia genética y de la clonación realmente es un tema nuevo que aún se sigue experimentando y por lo tanto aún tiene muchas fallas y aún la mayoría de los experimentos no tienen éxito porque apenas es una ciencia, digamos, nueva que está empezando a madurar, que ya está empezando a tener ciertos avances científicos, pero todavía le falta bastante. Es por eso que por ahora tenemos estos experimentos y pues claramente a nivel ético, pues no podemos hacerlo con humanos, la clonación. Entonces, pues por mientras es solamente experimentar y ya después que logremos llegar a algo más avanzado, estos avances científicos van a poder ayudar al humano. Y pues esto sería todo por mi parte. Ya mi compañero Gerardo va a continuar con la exposición. Ok, aquí trataste dos puntos muy importantes.
Número uno, la clonación, como tú lo dices, muchas veces nos han alimentado todo el tiempo de que los clones y gente superior y todo ese tipo de cosas, pero realmente la aplicación práctica real, bueno, médica, es la clonación de órganos, por ejemplo. Y aquí lo mencionas también con lo de las células madre pluripotenciales o tetrapotenciales. Aquí es donde empezamos a jugar ya en la realidad a, a- a esta ingeniería genética, o sea, a manipular una célula. Ya ven que hay películas en las que se maneja la historia de que te clonan te clonan y hay una película que se llama La Isla, me parece, que es así que la gente rica se clona y los dejan guardados a los humanos clonados para el momento en que requieran un órgano. Y obviamente, pues esto está muy fuera de la realidad por cuestiones éticas, pero se pueden clonar órganos. O sea, agarras una celulita y ya ven, hace unas semanas, se trasplantó un hígado generado, no, era un riñón, generado en un cerdo a una mujer con muerte cerebral, o humana, obviamente, y funcionó bastante bien. O sea, básicamente fue un hígado humano generado en un cerdo. O sea, mediante todo este tipo de alteraciones genéticas se pudo lograr. Esto de hacer digo, en los animales, pues es desde hace mucho tiempo, en las plantas también, o sea, no es nuevo, pero en humanos, como si se acuerdan, nos mencionó aquí su compañera que para tener éxito con Dolly estamos hablando de 200, más de 200 intentos. En una oveja no suena tan complicado, pero si estamos hablando de embriones humanos, pues toda la parte ética nos brinca, ¿no? O sea, tener que desechar 200 embriones humanos para obtener un clon, pues no es aceptable. Ahí es donde estamos saturados, o sea, los procesos no son eficientes, todavía tienen muchas fallas, este, pero, pero pues eso no es una realidad, ¿no? Y ahorita las células madres también hay mucho enfoque. Desgraciadamente hay mucha charlatanería con esto de las células madres. Ya ven, hasta los productos cosméticos dicen que traen células madres de planta y no sé qué cosas. Obviamente eso no sirve para nada, pero, o sea, bueno, no sirve para nada como célula madre. Una célula madre se supone que la pones en un tejido dañado y lo va a regenerar. Pero obviamente si es de otra especie o si es de otro orden, como una planta, pues no te va a hacer absolutamente nada a ti. Pero la terapia con células madre para secciones nerviosas, para regeneración de órganos como páncreas, hígado, pues ahí va. O sea, todavía sigue en pañales. Pero, por ejemplo, el tratamiento del trasplante de médula ósea en las leucemias, que ya es un tratamiento muy habitual, que así se curan las leucemias en la actualidad, te destruyen toda tu médula ósea con, con quimioterapéuticos, ya no se usa radiación, y te ponen una nueva, y básicamente te generan un nuevo sistema inmunológico, te generan nueva sangre y se quita la leucemia. Eso es terapia de células madres. O sea, la médula ósea es una célula madre ya parcialmente diferenciada, es decir, es una célula madre hematopoyética. No es una célula pluripotencial, no te va a dar origen a un hígado, a un riñón, pero sí te va a dar origen a cualquier tipo de célula sanguínea. Y eso, digo, eso ya se usa todos los días. Por ejemplo, con trasplante de médula ósea se puede curar VIH, se puede curar lupus, se puede curar las leucemias. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se podrían curar con un trasplante de médula ósea. El problema es que todavía tenemos deficiencias en el éxito de estos procedimientos, en las que se hace más grande el riesgo del trasplante que la misma enfermedad. Pero en algún momento que perfeccionemos estas técnicas, pues podemos eliminar básicamente las enfermedades autoinmunes porque vamos a generar un nuevo sistema inmunológico dentro del paciente. ¿Qué más? Para el tejido conectivo se usan células madre, se llaman mesenquimales,
Principalmente se agarran estas de la grasa abdominal. Y esas sí pueden generar hueso, cartílago, tendones, tejido conectivo sobre todo. Y ya se están usando en los deportes, en las lesiones deportivas, o inclusive para cuestiones estéticas, para las arrugas, ese tipo de cosas, ya se empiezan a usar. O sea, la terapia celular también está ya muy, muy al alcance y también va a tener o sea, la combinación de ambas, de la terapia génica y la terapia celular, va a ser un boom muy importante porque básicamente vamos a poder diseñar la célula madre que nosotros queramos para ponerla en algún lugar y que haga lo que le decimos. ¿Sí? Adelante. Le das a la siguiente, Ramón, por favor. Bueno, pues buenos días, espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Me presento, soy Gerardo Carrillo García y les voy a exponer acerca de dos temas que son los animales transgénicos y de igual manera acerca de la ingeniería genética. Iniciaremos hablando primero de los animales transgénicos. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, como introducción, pues para adentrarnos un poco en este tema, gracias a los rápidos avances que ha tenido la tecnología, la medicina, otras áreas, no solo el sector salud, pues hemos visto que ha crecido el mundo y hemos visto que se ha desarrollado de formas diferentes. Aquí no, en lo que son los animales transgénicos, pues también podemos notar eso. Gracias a que el rápido avance en la investigación biotecnológica ha favorecido el desarrollo de diferentes métodos que permiten introducir, eliminar o también modificar de forma específica lo que es un gen o determinados tipos de genes en el genoma de un organismo. ¿Esto con qué fin? Bueno, pues es para producir seres con características nuevas y mejores, o bien para que pierdan alguna función específica. ¿Cómo los podemos caracterizar? Bueno, ¿cómo los podemos catalogar más bien? Este tipo de métodos pueden incluirse dentro de la llamada ingeniería genética, que lo abordaremos ahorita un poco más adelante, hablaré acerca de la ingeniería genética y cómo se le va a llamar a los organismos que resulten de estas modificaciones o de esta rama que es la ingeniería genética. Bueno, se les va a denominar organismos modificados genéticamente u organismos transgénicos. ¿Qué son los organismos transgénicos? Lo he estado diciendo, pero no lo he estado definiendo. Bueno, se definen como aquellos que han sido manipulados genéticamente, insertando un gen que no forma parte natural de su genoma. Lo que es un transgen, como lo mencionó Lau en su presentación, pues estos no forman, este gen no está, se inserta y pues no está de forma natural en lo que es el animal. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que se incorpore y se establezca y así pueda heredarse de generación en generación. ¿Qué tienen los animales transgénicos? Bueno, estos tienen la capacidad de producir proteínas que no están codificadas de manera general en su genoma, o bien se les inserta un gen con un promotor que permite expresar una proteína cuando esta pues no se lleva a cabo de manera natural en lo que es este animal. En el libro nos mencionaba un ejemplo acerca de un salmón. Nos decía que este salmón tenía una sobreexpresión de lo que era la hormona del crecimiento, y esto era de una forma natural, pero que cuando le llegaba el frío, o en invierno, en temperaturas frías, o en invierno, no recuerdo muy bien, mencionaba que este animal dejaba de producir esa hormona del crecimiento. Entonces lo que hicieron fue bloquear, por una manera de decirlo así, y ver qué pasa si se bloqueaba esa parte y seguía creciendo el animal. Entonces teníamos uno que era transgénico y que la hormona del crecimiento en todo el año iba a estar activa, y mientras teníamos el otro natural que pues iba a tener periodos, en los periodos fríos, donde no iba a desarrollar esta hormona del crecimiento, o más bien no la iba a hacer funcionar. Entonces, aquí podemos decir que la estrategia pues, más efectiva para conocer la función de una proteína es eliminar su función biológica del organismo y así analizar el efecto generado, lo mismo que pasó con el salmoncito. Y gracias a este fin, se crearon los animales transgénicos, denominados knockout, en los cuales se altera
el gen de una proteína particular con la finalidad de que no se exprese o que al expresarse se produzca una molécula no funcional. De hecho, Perdón, también hay un experimento que los knockouts son específicamente los transgénicos a los que les quitas un gen. O sea, knockout significa que quitas el gen, puede ser knock-in cuando le metes un gen, lo que decíamos esto de el conejo fosforescente, el knock-in es metes un GFP en otra especie. El knockout sería, por ejemplo, como decimos aquí, a los animales que les quitas el P53 y generan todo tipo de tumores. Para investigación, ese sería un knockout. O sea, no necesariamente todos los transgénicos son knockouts. Hay muchos tipos. Los knockouts son específicamente los que les quitas algún gen. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, pues tenemos que las proteínas van a ser fundamentales para que un organismo funcione de una manera apropiada. Aquí pues un cambio en la estructura, función o cantidad de algunas se va a ver reflejado en el funcionamiento general del organismo. Y pues una modificación de una sola proteína puede inducir el mal funcionamiento de un órgano, tejido, célula y por ende influir en el deterioro o muerte del organismo. Lo que es el desarrollo de animales transgénicos y el knockout ha aportado grandes conocimientos para entender la interacción de genes y las moléculas del medio ambiente que promueven la aparición de enfermedades. Le das a la siguiente, por favor, Ramón. Bueno, vamos a hablar acerca de la creación de un transgen. El ADN del organismo contiene toda la información genética. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es donde se encuentra la información para que se produzca todos los ARN, los ARN y las proteínas del organismo. Esta información está codificada en secuencias de nucleótidos llamadas genes, que están formadas por dos. La región promotor y la región codificante. La estructura del ADN es en esencia la misma en todos los organismos. Pese a ello, puede haber grandes diferencias en el control de la expresión de los genes. Por ejemplo, cuando se introduce un gen que proviene de una bacteria en una célula animal, sin que se realice ninguna modificación, pocas veces va a funcionar de una manera eficiente o correcta. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es el término transgen? Bueno, este se refiere a un gen que es insertado en un genoma o vector genético. Pues estos son genes manipulados por ingeniería genética, diseñados con regiones promotoras y codificantes, como ya mencioné, que son funcionales en la célula u organismo donde va a introducirse. Estos diseños pueden incluir combinaciones de ADN de diferentes especies, como por ejemplo un promotor viral y una región codificante proveniente de un humano. El transgen puede funcionar perfectamente en cualquier célula eucariota. Más, sin embargo, bueno, lo que entendí es que no se pueden juntar entre dos células, o tiene que, entre una célula eucariota y una célula procariota. Debe diseñarse aquí un transgen que contenga un promotor procariote y además debe modificarse la región codificante del gen eucariote para que el ARN eucariote pueda traducirse en la célula procariota. Está raro. Bueno, está complicado al principio de digerir. En este sentido, bueno, pues para crear un transgen, en primer lugar... No está tan complicado. Bueno, sí es complicado, pero hay que recordar, simplemente por la estructura genética. O sea, los transgen, perdón, no los genes, los promotores, digo, se deben de acordar, los operones de las células procariotas actúan directamente, o sea, un gen se activa directamente por la presencia de un compuesto. Por ejemplo, si hay glucosa, automáticamente se activa, o sea, por la simple presencia de la glucosa en la cercanía del genoma, los operones empiezan a funcionar. Y es directo, es una interacción directa entre el sustrato y el gen de respuesta.
A diferencia de las células eucariotas en las que necesitamos un factor de transcripción. Recordemos que la comunicación entre algo que sucede en el ambiente de la célula y el núcleo es mucho más complicada porque las cininas o las quinasas van pasando el mensaje hasta que llega al núcleo y dentro del núcleo se activa un factor de transcripción y hasta entonces se puede expresar un gen. O sea, por eso sí hay que tener, o sea, no es tan fácil como que meter un gen de una planta en un humano o de una bacteria en un humano, o viceversa, porque el mecanismo celular es muy diferente. Por eso hay que hacer muchos ajustes. ¿Sí? Adelante. Bueno, tenemos que el transgen también debe contar con una secuencia de poliadenilación, la cual le va a conferir lo que es el tiempo de vida media al ARN mensajero transcrito. Es decir, entre mayor es la cola del poli A, mayor es el tiempo de vida media del ARN mensajero. Le das a la siguiente, por favor, Román. Bueno, vamos a tener los ratones transgénicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el humano lo hace en ratones, no en perros? O, bueno, pues sí lo hacen, pero ¿por qué más en ratones? Bueno, el ratón es el animal más utilizado en los modelos experimentales debido a su tamaño, a su fácil manejo y al ciclo reproductivo corto que tienen y aparte al gran tamaño de camada que son. Después de lo que es el hombre, pues el ratón es el mamífero más estudiado. Y muy importante, a su relativa similitud con el genoma del humano. Cerca del 60% de los genes en el humano se pueden encontrar en el ratón también, por eso es muy, muy usado. O sea, somos más parecidos a los ratones de lo que pensamos. Es correcto. Ah, sí, pero a la par de la secuenciación del genoma humano, se ha secuenciado el genoma del ratón y muchos de los genes del ratón tienen su contraparte en los humanos. Sin embargo, existen diferencias importantes en la estructura de los genes y la actividad de las proteínas que codifican. Si estas variaciones se ponen en el contexto de las enfermedades hereditarias o adquiridas, donde el cambio de un solo nucleótido en un gen o la asociación de varios cambios en diferentes genes puede causar enfermedades, generan un ratón transgénico o knockout, que es una herramienta importante para obtener fenotipos similares a los de las enfermedades humanas. En el libro nos citaba el ejemplo de esos dos ratoncitos que están en la imagen amarilla. Nos decía que aquí nos citaba el ejemplo de la obesidad. Aquí se identificó el gen de la leptina, el gen OP, así como el receptor de leptina y el gen DB, creo. Creo que me acuerdo que era el gen DB. Y decía que al eliminar estos genes en el ratón se produce el fenotipo de obesidad. Y esto pues ha ayudado mucho a lo que es las investigaciones, ya que vieron que pues al quitar o como lo fuimos mencionando como lo fui mencionando anteriormente, pues se modifica no solamente internamente, sino pues externamente. El primer paso para conocer al ser humano a escala molecular fue el proyecto del genoma humano, aunque el proyecto está culminado, se conocieron alrededor de 21,000 genes secuenciados que codifican para proteínas y que sirvieron como conocimiento, que codifican proteínas y que se conoce su funcionamiento de estos genes. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, entraríamos a lo que es la generación de ratones transgénicos. Ahorita nuestra compañera Laura nos dio entrada a lo que era la microinyección y fue muy importante debido a que en esto se basa, o esta metodología es la más utilizada para generar un ratón transgénico y se denomina microinyección pronuclear de transgenes o en pronúcleos de óvulos fertilizados o cigotos.
Para la realización de esta técnica se induce una superovulación en una hembra. Posteriormente vamos a hacer que se apareen, o más bien se va a aparear con el macho, y 24 horas después de la fecundación se van a obtener lo que son los ovocitos. De manera individual, en cada pronúcleo se va a inyectar por medio de una microaguja entre 20 y 200 copias del vector que contiene la secuencia del transgen directamente en lo que va a ser el pronúcleo, que generalmente es en el masculino, ya que este pues es el de mayor tamaño. Este procedimiento debe realizarse antes de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino que generen el blastocisto. El vector administrado contiene la secuencia completa del gen, incluidas las regiones reguladoras, además de las secuencias de recombinación homóloga inespecífica que se integran en regiones no codificantes del genoma. Se van a implantar lo que van a ser alrededor de 10 a 20 ovocitos microinyectados dentro del oviducto de una madre pseudopreñada. Las crías van a nacer después de 19 a 21, 22 días, completando lo que es el ciclo normal de la gestación del ratón. Entre el 10 y 40% de las crías van a tener el transgen integrado en su genoma. Pero para saber si este genoma de verdad se integró, se realiza lo que es un análisis del ADN de las crías y este se obtiene mediante una biopsia de la cola de un animal. Bueno, del animal que pues, obviamente queremos conocer. Le das al siguiente, por favor, Ramón. Y tenemos la generación también de los ratones knockout. Este proceso de manipulación genética consiste en 2 pasos. En primer lugar, debe construirse el vector que contiene el gen alterado o no funcional del interés, compuesto por una región que contiene el gen de interés modificado y dos regiones de homología en cada extremo del gen, indispensables para la recombinación homóloga. Una vez que se haya hecho esto, el vector se introduce en células madre embrionarias que va a ser un punto clave para desarrollar pues esta embriología. Posteriormente, estas células son inyectadas en los embriones de ratón que son implantados en hembras pseudopreñadas. Un promedio del 20% de los ratones que nacen llevarán el gen modificado integrado en su genoma. Es importante pues que mencionemos que mediante esta técnica, utilizando las células madre embrionarias, pueden obtenerse directamente ratones knockout homocigotos. Le das a la siguiente, por favor, Ramón. Bueno, ¿cuáles van a ser las técnicas para identificar a un animal transgénico? El proceso para saber si el gen está incorporado a lo que es el animal, al material genético del animal, pues lo vamos a tener a través de diferentes técnicas. Esto gracias a los avances tecnológicos científicos que han permitido desarrollar pues diferentes métodos para el análisis de la incorporación de las secuencias de ADN en un genoma que no las contenía. Y vamos a tener las técnicas que analizan el ADN, las técnicas que analizan el ARN y las técnicas que se encargan del análisis de la proteína. Y pues nos lo están señalando en los recuadritos, en el ARN, el ADN, el ARN y las proteínas. En lo que son las técnicas que analizan el ADN, pues tenemos la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR y la Souter blot. Y en las técnicas que analizan el ARN tenemos RT-PCR y Northern blot. Y en las técnicas que se encargan de lo que es el análisis de las proteínas, vamos a tener el Western blot y ensayo inmunoabsorbente directo ligado a enzimas, que es la ELISA. Disculpen mi inglés. Hasta la siguiente, por favor, Ramón. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de la ingeniería genética, pero no he
escrito este término o no he señalado qué es. Bueno, la ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación genética de organismos con un propósito predeterminado. Esto siempre con aprovechamiento para el hombre o para la especie humana. Aquí se trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más sencillo de manipular. ¿Qué vamos a conseguir? Aquí lo que se consigue es modificar las características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético. ¿Dónde se puede llevar? Bueno, este proceso se puede utilizar sea en bacterias y en células eucariotas vegetales animales. Una vez adicionado o modificado la larga cromosómica, el organismo en cuestión sintetiza la proteína deseada y el aumento del rendimiento de la producción puede obtenerse mediante el aumento de la población portadora. Vamos a tener diferentes técnicas utilizadas por la ingeniería genética, estas van a ser varias, y pues cada una tiene un aspecto de la tarea de preparación y solución de problemas específicos. Pues en pocas palabras, cada una tiene su especialización y su diferente preparación. Le das a la siguiente, por favor, Ramón. En esta nada más mencioné 3 de las técnicas de la ingeniería genética, que es la electroforesis, el ADN recombinante y los vectores. También tenemos lo que es la PCR, que ya le hemos ido mencionando, y los biochips los mencionaba también. Empezaré con la primera técnica que mencioné, y esta técnica va a permitir tratar con bajas concentraciones de ADN de hasta 100 nanogramos, y su objetivo es mediante un método bioquímico que está basado en reacciones enzimáticas para poder analizar de forma rápida la variabilidad genética que se puede encontrar en una población determinada. El método consiste en obtener las enzimas del material que se desea conocer para empaparlas en papel secante e introducir estos papeles en el gel. Posteriormente habrá que someterlo a la electroforesis para lograr la migración de las proteínas, que será la diferencial dependiendo de la carga eléctrica de la proteína. También vamos a tener del otro lado lo que es el ADN recombinante. Esta técnica nos va a permitir aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo animal, vegetal, ya sea una bacteria, un hongo, un virus, produzcan una proteína que sea totalmente extraña. Esto se emplea normalmente para la producción de proteínas a gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, por decirlo así. ¿Cómo fue posible el desarrollo de esta tecnología? Bueno, el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante fue posible gracias a varias líneas de investigación, como lo es el conocimiento de las enzimas de restricción, la replicación y reparación del ADN, la replicación de virus y plásmidos, y la síntesis química de secuencia de nucleótidos. Le hace la siguiente, por favor, Roma. Había una, no antes. No, antes. Yo imagino que la quitaste porque te tocó vectores, ¿no? Ah, se me hace que sí. Sí, ¿Sí? es cierto. No, pues entonces dale hasta lo último, por favor. Ahí está. Bueno, en lo que son la ingeniería genética vamos a tener como en todo un pro y un contra, o ventajas y desventajas. El principal avance de la ingeniería genética consiste en la capacidad para crear especies nuevas a partir de la combinación de genes de varias existentes, combinando por lo tanto características. ¿Esto en qué nos va a ayudar o cuáles son sus ventajas? Bueno, gracias a la ingeniería genética, los científicos pueden hacer ciertas combinaciones entre genes de diferentes especies
y así se puede solucionar problemas y mejorar el rendimiento económico y comercial de las explotaciones. También se pueden buscar curas a enfermedades genéticas para que las nuevas generaciones pues vengan más sanas. No vengan más sanas, más bien nazcan más sanas. Gracias, también la ciencia ha conseguido que se cultiven plantas con mayor tolerancia a la sequía o que se protejan mejor frente a un virus. También en algunos cultivos se han puesto genes de bacterias para que se desarrollen proteínas insecticidas y reducir el empleo de lo que son los insecticidas. Mientras que pues del otro lado, en los inconvenientes o en las desventajas, vamos a tener pues diferentes que puede ser como puede ser que estas puedan llegar a contaminar otras plantas que no sean transgénicas. También se puede dar que uno de estos peligros es el hecho de que detrás de los proyectos de la manipulación genética están las compañías multinacionales muy preocupadas por el interés económico. También se puede llegar a, también en la ingeniería genética pueden ser cancerígenas en el caso de ser consumidos por sujetos proclives o en un estado inmunológico deficiente. También puede producir alergias, algo que preocupa mucho a los productores de estos alimentos. Ahora sí le das a la imagen, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán quién es el señor o qué hizo o por qué está aquí. Bueno, él es el científico Arpad Pustasi y él hizo unas pruebas estudió las patatas y las modificó genéticamente. Él insertaba el gen en las patatas y después se la daba a los ratones para ver cómo iban progresando los ratones o cómo se iban viendo. Y son los dos ratoncitos que tenemos abajo. Lo que descubrió en estas patatas es que afectaban a los órganos de las ratas y producían una depresión en lo que eran sus sistemas inmunológicos. Estas ratas tenían hígados más pequeños, corazones, testículos y cerebros dañados y mostraban cambios estructurales en lo que eran los glóbulos blancos. También presentaron daños en timo y vaso y tenían y algunos de sus otros tejidos los tenían agrandados, como era el intestino y el páncreas. Así que pues él al tomar esto como base empezó a ver que eran resultados alarmantes y pues decidió cancelar debido a los resultados que había tenido, pero pues al poco tiempo fue despedido como investigador del Instituto Rowett. Y sería todo por mi parte. Ok. Adelante. Muy bien. Bueno, entonces, pues yo voy a hablar de los vectores y de los vectores de clonación y vectores de expresión. Ay, perdón, hermano, porque quité la diapositiva, creí que estaba una duplicada de las mías. Bueno, como sabemos, pues la clonación de ADN o clonación molecular es la introducción de un fragmento de ADN, denominado inserto, dentro de una molécula de ADN denominada vector, que se puede replicar de manera autónoma, independiente del genoma de la célula hospedera. Y pues bueno, la definición de un vector o lo que significa un vector, es una molécula de ADN de doble cadena, de NADS, que tiene la capacidad de albergar un fragmento de ADN exógeno. Bueno, pues como sabemos, exógeno pues quiere decir que es de otro origen, que viene de otro lado. Los vectores se van a clasificar de acuerdo al uso que tienen. Vamos a tener los vectores que son de clonación y los vectores que son de expresión. Los vectores de clonación, la finalidad es el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades de ADN
insertado o de la molécula recombinante. Y estos vectores suelen ser plásmidos, fagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. Estos del bacteriano y de levadura se llaman BAC y YAC, pero ahorita los vamos a ver un poquito más adelante. Y los vectores de expresión, su objetivo es reproducir, perdón, un transcrito de ARN o la proteína producto de ese transcrito. Los vectores pueden ser plásmidos o fagos. Los elementos que forman o conforman, perdón, un vector de clonación. El primero sería el origen de la replicación, que es una secuencia